Buenas tardes, vengo con un tema un poquitico controversial. Sé que algunas personas se molestarán, otras probablemente aprendan algo, otros aporten algo ahí en el chat y ojalá que al final lo importante sea que podamos aprender algo y agregar algo a algunas cosas que veo allá afuera que no sé, de verdad me doy cuenta que hay veces en que la gente se va del meollo principal. Señores, si nosotros hacemos un arroz con pollo, que es lo más importante, se llama arroz con pollo. En realidad casi siempre va a haber más arroz, pero lo que queremos es que ver, encontrarnos en el plato es pollo, ¿no es verdad? Esa es una frase que tenemos los cubanos que se llama el pollo del arroz con pollo, como quiere decir lo más importante de una receta. Entonces, lo primero que quiero decir es que para los que no me conocen y vean que el nombre de la directa dice venezolanos molestos, voy a hablar de algunos venezolanos que están molestos, ¿verdad? Venezolanos que viven fuera de Venezuela. Lo primero, para los que no me conocen, yo soy la señora del canal de las emociones, tengo un canal de YouTube, como yo le llamo, una peña de amigos, donde hay personas de muchos lugares. Tengo amigos de Puerto Rico, mexicanos, portugueses. Mayoritariamente somos cubanos, a pesar de que hablamos temas interesantes de Estados Unidos, de Cuba y también de Latinoamérica. Pero es mi peña es básicamente cubana y de otros países, porque hay amigos maravillosos que van a verme todos los días. Los que no me conocen, soy cubana. Llevo 36 años, voy a cumplir fuera de Cuba, viviendo todos esos años en Miami. Pero hoy quiero hablar de los venezolanos. Y alguien me preguntará, ¿y por qué usted quiere hablar de venezolanos? Yo les voy a explicar por qué. Yo estaba recorriendo TikTok y me encuentro a una señora dominicana que estaba haciendo un live. Me pareció muy bien lo que ella estaba hablando y cómo lo estaba llevando. Yo quise participar, pero bueno, había mucha gente y no pude entrar. Y dije, bueno, voy a hacer yo mi propio live, hablar desde mi perspectiva y desde mi opinión. Y subieron al live personas de diferentes países. Había un chico dominicano que repetía una pregunta que para él era muy importante. La pregunta que ponía sobre la mesa es por qué los venezolanos no han derrocado a Maduro, por qué los venezolanos no sacan a Maduro, por qué los venezolanos no erradican, y cuando digo erradican, ustedes saben de lo que estoy hablando, a Maduro y se lo quitan rápido de arriba. Él estaba poniendo el ejemplo de lo que había pasado en República Dominicana con Trujillo, que por cierto estuvo muchos años la dictadura de Trujillo y tuvo muchos muertos, a pesar de que hay personas en Dominicana que todavía hoy defienden a Trujillo porque creían que era un hombre de mano fuerte, que el país había estado mejor. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Chile, que hay gente pro Pinochet, pero nadie puede dudar de que Pinochet fue un dictador. Entonces este chico ponía de comparación, y esto es parte que yo he visto siempre, lo he visto, tengo que decirlo, lo he visto por años y años y años, cómo latinoamericanos, desconocedores de la historia de otros países latinoamericanos, se hacen preguntas que te parecerían tener una respuesta muy simple, pero no la tienen. Ni tan siquiera para la gente que es autóctona de ese país. Es difícil, de hecho vi varios venezolanos que subieron, y a la insistencia de la pregunta de este joven dominicano, muy correcto por cierto, que preguntaba, pero es que yo lo que no entiendo es por qué resisten, por qué aguantan, por qué no tumban a Maduro, por qué no lo sacan del poder. Y yo vi que algunos venezolanos que subieron al live, pues le decían porque Venezuela está tomada, porque las cosas están muy difíciles, porque la gente tiene hambre, porque el pueblo no tiene armas. La gente dio muchísimas respuestas, pero hay una sola, que es la que yo se hubiera podido subir, y fíjense que yo no soy ni dominicana, no tuve a Trujillo y no tengo a Maduro. Tengo una dictadura donde lamentablemente, y tengo que decirlo, en Latinoamérica, los cubanos, por desgracia, tenemos la dictadura más larga del continente, que además ya empieza a ser más larga que dictaduras de izquierda en Europa, en la Europa del Este. Creo que los rusos, los soviéticos llegaron a 70 años y nosotros lo que nos falta para llegar ahí es prácticamente nada. Están todavía los chinos, está Corea,
y otros que ya sabemos que son pseudo, semis, por lo menos le venden esa imagen al mundo. Pero yo quería decir algo porque yo vi a los venezolanos en la pantalla. El tema de la directa que yo estaba viendo se refería a venezolanos que viven fuera de Venezuela, que viven en varios países y que están muy molestos porque en las redes se está hablando todo el tiempo los venezolanos, los malandros, los motorizados de Nueva York, en Nueva York. De hecho, hay un video que todos ustedes vieron, que es estos chicos que le entraron a golpe a un policía en Nueva York. Vamos a ir por parte para saber de qué estamos hablando. En este tipo de cosas, la gente se quedó muy molesta. Oye, fue el piso de Bumbara, nos ofrecieron 25 para matarnos, me escuchaste, hijo de puta. No, I don't care. Vamos. Este video ocurre justamente cuando que es uno de los chicos en particular, atacaron a dos policías en Nueva York. Dos policías, que la parte preocupante para todos los que vivimos en Estados Unidos, pero en particular a la gente que vive en Nueva York, dos policías que se dejaron atacar literalmente, no dispararon, no sacaron el taser, no hicieron nada. Porque me imagino que ya saben que terminan esta gente con el derecho y si le dan una mala herida o los matan, pues terminan los policías presos. Ese es el gran dilema que tenemos en este país, en muchas ciudades. Entonces, estos chicos, después que le atacaron a la policía, después que salieron bajo fianza, salieron con una forma absolutamente grosera, han generado una molestia grandísima. Y hay un venezolano en particular que a mí me gustó mucho lo que dijo. Increíble. Increíble. Te metes en problemas. Tienes el beneficio de una ley migratoria en Nueva York que te deja libre luego de agredir a unos policías gravemente. Imagínate la magnitud de la gravedad. Ahora nuevamente fue capturado por las autoridades luego de que tuviera un altercado con un agente después de que arrojara un cigarrillo a la calle. Incluso en esta nueva detención lleva la misma camiseta con la que se le dio el día en el que fue dejado en libertad. De acuerdo con algunos reportes locales, fue arrestado por cargos de alteración del orden público, alteración del tráfico y posesión de una sustancia controlada. Pero luego de esto, no conforme, al otro día te metes en problemas de nuevo, tirando la colilla de cigarro al piso y oponiéndote a recogerla, porque tú eres tú, pues, ¿entiendes? Porque no entiendes que no estás en tu país, porque no entiendes que no se puede tirar la colilla de cigarro en la calle. No estamos en Venezuela, aquí se tira la basura. Es una cuestión de cultura, de entender reglas de otro país que no es el nuestro. Nos están abriendo las puertas y nos están dando la posibilidad de que podamos salir adelante, de que puedas ayudar a tu familia en tu país, de que puedas hacer algo productivo por tu vida y en verdad trascender y progresar. Por eso fue que Dios nos castigó con este último gobierno que tuvimos. De verdad que no cambiamos, no somos humildes. En serio, deberíamos buscar un poco más la humildad y temerle a Dios. Es increíble, mi gente. Bueno, es un venezolano contestándole a otro venezolano. Y yo me encuentro hoy a este grupo de venezolanos en TikTok molestos porque hay mucha gente hablando de los venezolanos, que mal la están haciendo los venezolanos, que mal la están haciendo en Nueva York, que mal... hay gente que está contando, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está saliendo de Venezuela. Es increíble que todos estos motorizados, todas estas pandillas, porque son pandillas, que están en Nueva York, que están asaltando paquetes de Amazon, están robando, están golpeando a la policía, etcétera, etcétera. Entonces, la gente está reaccionando porque en las noticias dice son venezolanos, pero es que además sale un venezolano contando, estoy indignado por lo que están haciendo los venezolanos en Nueva York. Entonces, en este TikTok habían personas venezolanos que estaban como muy molestos. ¿Y por qué hablan de los venezolanos y no hablan de los mexicanos que hacen aquí o aquí o aquí? ¿Y por qué hablan de los venezolanos? Bueno, yo creo que en cada lugar se hablan diferentes. Me imagino que estabas en un lugar donde estaban hablando los venezolanos. Pero si te vas mañana a otro live, a lo mejor están hablando los mexicanos. Es decir, el hecho de que otra comunidad o que otra persona haga algo mal hecho no justifica lo mal hecho que haces tú.
Tú no puedes robar y cuando tú llegas a la corte que el juez te dice, no, pero es que usted robó. Ah, no, pero ayer 3 personas robaron en la misma tienda. Bueno, ¿y cuál es el tema? Esas 3 personas las cogimos, no las cogimos, se escaparon, ya están presos, estamos juzgándolos a usted. Siempre esa actitud de querer justificar lo que hacemos porque otra gente lo hace mal no sirve, no llega a ningún lugar. Pero yo quería hablar un poquitico porque de lo que me llamó la atención, estos venezolanos que estaban molestos, porque siempre hablan de los venezolanos y están hablando de los venezolanos y todos no somos iguales. ¿Y por qué están diciendo de los venezolanos? Bueno, porque son venezolanos. ¿Hay alguna duda? No son venezolanos. Entonces, aquí hay 2 o 3 cosas que yo quiero poner en perspectiva. Me llamó la atención que haya gente molesta. Y la persona que estaba llevando el live lo hizo muy bien cuando le dijo, mira, yo soy dominicana y a mí me dicen esto, esto y esto. Y yo no me molesto porque yo no soy ni esto, ni esto, ni esto. Es una respuesta la más fácil de dar, ¿no? Pero la realidad es que lo más importante sería que los venezolanos empiecen a construir una gráfica de lo que ha pasado en su país. Venezuela lleva ya más de 20 años en esta candanga. Y yo creo que es importante hacer conciencia, crearse un argumento político, crearse respuestas y sobre todo hacerse preguntas para contestarse que puedan resolver con el problema. El tema aquí no está en que ciertamente hay un grupo grande de venezolanos que están acabando en Nueva York. Es preguntarse quiénes son, por qué son de esta manera, qué podría estar pasando y cómo, señores de lenta tapa la pantalla, y cómo esta gente me representa. Cuando los venezolanos empiecen a hacer lo que ya muchos cubanos estamos haciendo, yo creo que te vas a encontrar con un dilema que ya estás tratando de resolver. Vuelvo al principio donde decía, lamentablemente, porque créanme que no es una experiencia que los cubanos quisimos tener, en mayoría, los que vivimos fuera, los que nos fuimos de una dictadura, tenemos una dictadura en Cuba de 65 años. Así que somos prácticamente los abuelos de la dictadura de Maduro. Se le puede decir así literalmente. Y esto que le está pasando a los venezolanos, a nosotros también nos ha pasado. Salen cubanos hoy que yo no entiendo lo que dicen, no entiendo lo que hacen, no entiendo cómo piensan, no me representan. Y yo he creado una frase que dice que Cuba son muchas Cubas, porque han pasado 65 años de una dictadura y de un exilio, y también de una inmigración, y son muchas Cubas diferentes y distantes. Cuando usted ya tiene una dictadura como la que tuvo Venezuela con Hugo Chávez y después con Maduro, la Venezuela de hoy no se parece a usted, que a lo mejor dejó Venezuela hace 30 años o 20 años. Entonces yo creo que en la construcción de ese argumento, más que ponerse bravo, ¿por qué están hablando solamente de los venezolanos? Súmese a hablar también mal de ese tipo de venezolanos. Súbase a hablar también mal de ese tipo de personas que formado y forjado y creado en la Venezuela de Hugo Chávez y de Maduro, no solamente con necesidades, sino también con una disfunción política real, sin democracia, sin elecciones, en dictadura, es el resultado, ¿verdad? Entonces, yo creo que el argumento no se trata de ponernos a llorar o salir con el chauvinismo. Están hablando los venezolanos y vale, yo soy venezolano y yo estoy ofendido porque tú estás hablando del venezolano y porque nosotros los venezolanos. Eso nos pasó a los cubanos. Entonces aprendimos. ¿A qué? A decir, todos los cubanos no somos iguales. Todo el mundo no lo ha aprendido. Yo ya estoy en esa etapa. Ya yo lo aprendí y yo creo que como yo hay mucha gente. El hecho de que yo sea cubano, en primer lugar, no significa que me tiene que interesar solamente el dolor de otros cubanos. A mí me puede doler, por ejemplo, cuando le extirpan ciertos órganos a niñas en África. A mí me molesta y me duele cuando una mujer en el Medio Oriente está obligada a usar una burka y no ir a la universidad. A mí me duele cuando en ciertos países a un homosexual lo azocan, lo tiran desde un balcón. Es decir, la empatía
es con el ser humano. Yo puedo a lo mejor tener muchísima empatía con un venezolano X y con un cubano X no tenerla. Es decir, por el hecho de que una persona haya nacido donde yo nací, no significa ni que tengamos que hablar igual, ni comportarnos iguales, ni pensar igual, ni tener puntos en común. Y amor lo tengo con un peruano, con un mexicano, con un venezolano, con un dominicano. Porque la empatía es universal y es humana. No va del país donde usted nació. Ahora, todos tenemos un orgullo patrio, todos tenemos, a veces confundimos el patriotismo con chauvinismo. Entonces, ¿dónde está? El tema es que yo creo que los venezolanos, que he visto por ahí molesto porque se está hablando de los venezolanos, en vez de ocuparse en molestarse porque está llegando a Nueva York una especie de venezolano que nos asombra a otros latinos y a otros norteamericanos, créese un argumento, y esto es una recomendación, que salga allá afuera y explique qué pasó. Que explique por qué esta gente se comporta diferente. ¿Por qué usted siente que no los representan como venezolanos? ¿Por qué usted cree, qué cree usted que ha pasado en su país que se ha forjado este tipo de elemento, porque es la palabra que tengo que decir, desafortunado? Esta generación rota, que no son todos, estamos hablando de los que se portan mal. Hay muchos venezolanos saliendo de Venezuela simplemente a hacer las cosas bien, a trabajar, a esforzarse, a ayudar a su familia. Eso nadie lo puede negar. Estamos hablando de los malos. Entonces, los malos que lamentablemente se hacen notar muchísimo, aunque a lo mejor no sean mayoría, yo me atrevo a decir que a veces son mayoría, y lo digo entre los propios cubanos, por el comportamiento que veo. Es decir, los venezolanos llevan 20 años en esta situación. Yo les voy a decir algo que a mí me pasó. Cuando yo recuerdo, en los años 60 y 70, todos los cubanos que salieron de Cuba, la mayoría de los cubanos que salieron de Cuba, salieron por temas políticos, religiosos. En los años 80 también. En el 94 también. Y a día de hoy también. Porque se trata de un gobierno que no solamente es corrupto, es que es único, con un solo partido donde no hay elecciones. Hay una dictadura en mi país. Sin embargo, hay gente que hoy se va de Cuba y no se entera que se va a una dictadura. Te dicen, yo me voy porque había hambre, porque había miseria, porque no podía comer, porque quiero ayudar a mi familia. Hoy oyendo a estos venezolanos, decían exactamente lo mismo, lo que yo estaba escuchando. Yo me fui de mi país para ayudar a mi familia. Les falta a ustedes llegar todavía a una etapa superior. Ojalá no lleguen. Como llevamos nosotros 65 años, ojalá no lleguen, lo digo de verdad. Pero le falta darse cuenta. Yo no sé cuánto me molestó escuchar, te diría que pude escuchar 7 u 8 venezolanos subir ese live y leer lo que estaban escribiendo en el chat, diciendo, yo me fui para ayudar a mi familia. Yo soy bueno, un venezolano bueno, porque yo estoy trabajando para ayudar a mi familia, para mandarle comida a mi familia, porque mi familia se está muriendo de hambre. Ojalá no tengan que llegar ustedes a los años que llevan los cubanos, donde ya decimos, precisamente por ayudar a la familia, por mandarle comida a la familia, terminamos diciendo, sí, lo hice y lo volvería a hacer, algunos lo dirán, pero precisamente por eso las dictaduras también, esa es una de las razones que mantiene las dictaduras en el poder. Porque cuando tú te vas y tú crees que la única razón por la que tú te has ido es económica, es por el hambre, la miseria, y que tu obligación única no es querer libertad en tu país, que yo creo que esta gente la quiere, y tú te recodeas en el rinconcito de yo me fui para ayudar a mi familia, yo estoy afuera para ayudar a mi familia, yo estoy afuera para mandar dinero. Tú también deberías decir, yo estoy afuera manteniendo a la dictadura de Maduro. Yo estoy haciendo que en la dictadura de Maduro no tengan gente que se caigan muertos de hambre en la calle, porque yo desde afuera ayudo para que mi familiar no se caiga de muerto de hambre en la calle y la dictadura no tenga un caso de crisis humanitaria como ha pasado en África tantas veces. Entonces, yo estaba escuchando y me llamó la atención, porque ya Venezuela ciertamente lleva muchos años, son más de dos décadas en esto, pero me llamó la atención que toda la gente que subió, nadie dijo la palabra que había que decir. De hecho,
Cuando el joven dominicano que estaba diciendo, ¿por qué ustedes no lo tumban? Porque ustedes no lo tumban, porque nosotros tuvimos una dictadura con Trujillo, porque hay otras dictaduras, ¿y por qué ustedes no lo tumban? Yo les tengo que decir a ustedes. Y vi a venezolanos respondiendo. Y aquí no se pongan bravos. Venezolano, que ahora ojalá no te molestes. Pero esta persona que está aquí, esta cubana que está aquí, cuando llegó a Miami en los años 80, tuve a muchos venezolanos que me hacían la misma pregunta que hoy ese dominicano le ha hecho a los venezolanos. ¿Y por qué ustedes no lo tumban? Porque tú no estabas allí. Y porque tú no lo entendías. Entonces, cuando yo respondía, no solamente venezolano, digan venezolano, peruano, colombiano. No, porque ustedes los cubanos son cobardes, llegaron a decirnos. Porque ustedes no han matado, no han sacado a Fidel Castro, ustedes son cobardes. ¿Por qué ustedes no lo quitan? Era muy difícil de explicar, sobre todo cuando la dictadura de Fidel Castro que nosotros teníamos se parece muchísimo hoy, la de Maduro, a la dictadura cubana. Hoy se parecen a la dictadura cubana. ¿Por qué? Porque son dictaduras y esta es la palabra que no le vi a ningún venezolano decir allí. Mira que hablaron del hambre, mira que hablaron de que somos trabajadores, mira que hablaron de estoy ayudando a mi familia, le estoy mandando comida, pero no oí a un solo venezolano hoy decir, porque tenemos una dictadura de izquierda. Y hay una diferencia, todas las dictaduras son malas, las de derechas y las de izquierda. Y probablemente resulte siendo mala, a lo mejor no, ojalá no, la dictadura de un solo partido democrática de Bukele. Ojalá que termine bien, ojalá que Bukele siga por donde va. Ojalá. Bukele, que yo he hecho una directa en el canal de las emociones en YouTube, que si no la viste, la hice hace par de días, donde hablé cómo Bukele en el 2019 decía que en Cuba, nunca dijo que hay una dictadura, él fue de visitas a Cuba, estuvo en Varadero, dijo que en Cuba se podía salir a las 2 de la mañana, que el sistema de salud de Cuba era maravilloso, que el sistema de educación en Cuba era maravilloso. Bukele, que para los salvadoreños, felicidades, pero a mí como cubana no me ha dado absolutamente nada, porque ni una sola vez ha levantado la voz ni por los presos cubanos, ni ha dicho que Cuba es una dictadura, se ha expuesto en las redes sociales a decir que lo que hay en Cuba es una maravilla de educación, hay una maravilla, y si tú no lo viste, no significa que no existe. Pásate por mi directa para que tú lo veas, y allí vas a ver el video que yo subí a las redes, donde Bukele habla todo lo que te estoy diciendo. De hecho, fue la directa de ayer. Mírenla aquí. Yo pensaba que hacían más días. ¿Ves la cara de Bukele ahí? En esa directa yo pongo el video precisamente de Bukele hablando maravillas de Cuba. Hace 4 o 5 años. Yo nunca voy a justificar ninguna dictadura. Ni de derecha, ni de izquierda, ni democrática, ni de un solo partido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo sí voy a aclarar, y he tenido esta discusión con muchos amigos que han tenido en su país dictaduras de derecha, en este caso con amigos, lo he hablado y discutido hasta el cansancio con amigos argentinos. Hay una pequeña dictadura entre las dictaduras, diferencia entre las dictaduras de derecha y de izquierda. Las dictaduras de derecha suelen ser despiadadas. Nadie duda que donde han habido dictaduras de derecha, con Trujillo sabemos las hermanas Mirabal, en Argentina hemos visto todas las abuelas de la Plaza de Mayo, que eso lleva una explicación un poquitico más larga, hablando de sus desaparecidos. Lo mismo pasó en Chile, gente que fue torturada por dictaduras de derecha, eso nadie lo duda. Pero las dictaduras de derecha, que son terribles, y algunas han durado tanto como ha durado una dictadura de izquierda, la realidad es que la mayoría de dictaduras viejas y longevas son de izquierda. La dictadura de derecha puede ser implacable, despiadada, mata, desaparece, pero una vez que se va y se reinstaura la democracia y el país es próspero económicamente, habrá gente que se queda hablando maravillas de Trujillo o de Franco o de Videla, etcétera, etcétera, o de Pinochet, pero el país sigue avanzando. Las dictaduras de izquierda son dictaduras ideológicas, igual de despiadadas, pero calladas.
¿Tú te acuerdas aquello que decía? ¿Te acuerdas aquello que decía? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Tú te acuerdas aquello que decía, si tú no tuviste en un periódico, tú no te enteraste de lo que había pasado? Las dictaduras de izquierda, nosotros, yo no sé si otros latinoamericanos, los cubanos tenemos un dicho que dice, es como la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Las dictaduras de izquierda son como la gatica de María Ramos, que tiran la piedra y esconden la mano, porque son ideológicas. Trabajan, primero que nada, en las dictaduras de derecha todavía la economía funciona, la gente puede ser próspera porque hay libertad de mercado. En la dictadura de izquierda, todos los medios de producción, en las dictaduras socialistas basadas en el marxismo, todos los medios de producción, los hospitales, la empresa privada le pertenece al Estado, le pertenece al partido comunista o socialista en el poder. No hay posibilidades de progresos, es decir, ciertamente las dictaduras de derecha son corruptas, pero el tema de las dictaduras de izquierda es que son corruptas, pero además son los dueños de todos, son los dueños de las escuelas, de los hospitales, de los medios de producción, de la fábrica, de los restaurantes, de todos, que ahora, por ejemplo, en el caso de Cuba, como en el caso de China, hicieron un viraje porque no se podían mantener y en Cuba ahora te están vendiendo el humo de que hay negocios privados, de que ahora el cubano puede tener, sí, pero el cubano no puede tener una escuela. ¿Por qué? Porque en una escuela, el maestro no puede abrir una escuela en su casa privada. Y tú te preguntas, ¿por qué? El cubano puede tener un restaurante y no puede tener una escuelita si eres maestro. Muy sencillo, porque usted vende un pan con tortilla, la gente se lo come y se va. Puede que le caiga bien o mal. Pero si usted es maestro y usted tiene en su casa una escuela y usted concentra en su casa 10 niños y usted los está educando, usted a esos niños les enseña cívica, libertad, deseo de libertad de expresión, religión, y usted a ese niño no le está dando una clase política, socialista, marxista, que representa al partido en el poder, usted es peligrosa para el Estado. Usted es peligrosa para la dictadura. Entonces usted puede vender pan con lechón, pan con tortilla, pero usted no puede dar clase, ¿verdad? Si usted es médico, usted no puede tener un consultorio privado en una dictadura de izquierda. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque el médico es un factor muy importante en la sociedad. El médico siempre es respetado, de manera que el médico ganaría un liderazgo en su comunidad para cualquier cosa que se le ocurriera al médico. Pero además, porque la dictadura gestiona parte de su economía, en el caso de Cuba, con los médicos. Tiene factorías, fábricas de hacer médicos, ya no es una escuela. Son fábricas de crear médicos para mandarlos a otros países. Si usted no es cubano, sabe que en su país probablemente hayan contratos con médicos cubanos. Venezuela lo supo muy bien. En Perú ahora estaban en esa historia. Italia lo mismo. Entonces, esta dictadura, en el caso de la cubana, ha gestionado que la escuela de medicina, los médicos son esclavos. Porque los médicos tienen que trabajar para el Estado para dos cosas. Primera, para que el médico no gane relevancia como el sacerdote. El médico y el sacerdote han sido siempre muy importantes en cualquier comunidad. Son personas de respeto. Para que el médico no se robe la propaganda del Estado, del partido, que es tan benévolo y bueno y paternalista, que te da salud gratis y te da educación gratis. Entonces el Estado se atribuye la vida de los maestros por el tema de la doctrina, pero también de los médicos, porque la manera que tiene el Estado de decirte, tú aquí tienes hambre, tienes miseria, no puedes hablar, no te puedes expresar, pero tienes medicina gratis. Y por otro lado, porque crea médicos para mandarlo a otros países y cobrar muchísimo dinero. Entonces, una dictadura, gracias Ochón, una dictadura de izquierda, gracias por esa flor, es, en primer lugar, ideológica, trabaja a nivel de esto que hay aquí adentro, de la materia gris, del coco, como le decimos los cubanos, y perdura por décadas.
Te voy a poner un ejemplo. Alemania. Alemania, que estuvo dividida entre la Alemania comunista, que era la RDA, y la Alemania occidental, que era la capitalista. Un mismo país, con un mismo idioma, una misma cultura, una misma cocina, con los mismos hábitos, con la misma música. Pusieron un simple muro de por medio. Imagínate un país donde todo el mundo más o menos se parece, no importa si tú vives en Maracaibo o si vives, no sé, en cualquier otro lugar, en Mérida, en Venezuela. Te cogen un país y te lo pican al medio. Por ejemplo, en Colombia dice, la gente de Medellín habla, ay señora, pero ¿cómo usted está, señora? Y los cachacos y los costeños hablan distinto y la gente de la capital habla distinto. Es decir, tiene su diferencia. En Alemania pasaba lo mismo. Pero cuando en Alemania tiraron un muro en el medio y dijeron, de aquí para acá son comunistas y de aquí para acá son capitalistas, ¿qué pasó? Se acabaron esas diferencias naturales y orgánicas. Empezaron a comportarse los marxistas. Imagínate tú que de este lado del muro la gente muriéndose de hambre. De este lado del muro te voy a dar salud gratis, te voy a dar medicina gratis, te voy a dar escuela gratis, te voy a adoctrinar. Pero te estás muriendo de hambre. A nivel ideológico tienes que levantar la mano y defender al partido, defender al marxismo, defender a los líderes de la revolución, etcétera, etcétera. Y del lado de allá, con sus propios problemas, los capitalistas generando riqueza. Es decir, no hay mejor ejemplo para explicar esto que Alemania, un mismo país dividido. Entonces, ¿qué pasa ahora con los venezolanos y qué ya pasó con los cubanos? Nosotros tenemos un muro. Nosotros tenemos un muro. ¿En qué se parecían los alemanes de un lado del muro al otro? Bueno, que probablemente muchos de ellos querían unificar otra vez a su país, tumbar el muro como ocurrió, lo consiguieron y volvieron a ser un país. Ojo, todavía hoy están teniendo problemas y dilemas filosóficos. Todavía hoy hay gente que vive en Alemania que quizás no se entera, pero cuando usted sale a buscar, como he salido yo, a buscar, que lo pongo en inglés, lo traduzco en alemán y lo busco en alemán, y están hablando y tú pones los captions, te das cuenta que te estás encontrando fascistas, nazis, te estás encontrando nacionalistas, te estás encontrando gente que quiere el comunismo, gente que habla maravilla de la RDA, gente que quiere el capitalismo que tiene hoy, todavía hoy. Porque las dictaduras de izquierda, que es lo que estamos viendo en Rusia, Putin fue agente de la KGB, el órgano de inteligencia macabro de la dictadura socialista de la Unión Soviética, de la URSS. Todavía hoy, ¿qué es lo que está haciendo Putin con Ucrania? Dígate lo que te diga. Acuérdense que la Unión Soviética era un grupo de repúblicas que ellos llegaron y conquistaron, literalmente. Háblale a un polaco de un ruso. La mayoría de los polacos odian a la mayoría de los rusos. Háblale a un húngaro de un ruso, de un soviético. ¿Por qué? Porque bajo la historia del comunismo, del marxismo, Lenin, la Confederación de Repúblicas Rusas eran países. Habían países, Lituania, Latvia, eran países que fueron como cuando Napoleón llegó y dijo, este país es parte de mi imperio y este país, y eso fue lo que hicieron los rusos. Entonces, cuando se disuelve la Unión Soviética, una de las cosas que le ha quedado clavada en la costilla del dolor a los ex militares, a los que en la ideología eran comunistas, como lo era Putin, ha sido el haber perdido todas estas zonas controladas, todas estas ex repúblicas que son países. Esa es la lucha que hay con Ucrania. Fíjate que es una guerra por territorio, porque todavía Rusia quiere expandirse, quiere llegar, todavía quisieran. ¿Tú crees que muchos rusos comunistas que todavía quedan no quisieran volver a la época de la Unión Soviética? Por supuesto. Entonces, volviendo al muro de Alemania, lo que le está pasando a los venezolanos que han quedado dentro de Venezuela, que están apoyando a Maduro, o los que están dentro de Venezuela que
que simplemente no quieren irse, pero no apoyan a Maduro. Gracias, Anabel. Gracias por esa rosa. Y a los venezolanos que están fuera, que odian la situación que está ocurriendo en su país, que odian la dictadura de Maduro, es que tienen un muro. Lo mismo que nos ha pasado a los cubanos. Entonces, hoy me ha sido como un déjà vu cuando yo veo que un dominicano le dice a un venezolano, óigame, pero es que ustedes, ¿por qué no tumban a Maduro? Cuando a mí, hace 30 y pico de años en este Miami, donde la mayoría éramos cubanos, que todavía somos mayoría, un venezolano me decía, ¿y por qué no tumban a Fidel? Fíjate cuántos años después oigo yo que se repite la historia. Yo no dudo, volvemos a lo mismo, Marta, yo no dudo que Zelensky sea corrupto. Y significa que porque Zelensky es corrupto, Putin tiene el derecho de llegar y llevarse niños ucranianos para Rusia, para adoctrinarlos, o llegar y entrar y quitarle espacio a los ucranianos. Empecé esta directa diciendo, el mal de otro no justifica el tuyo. La maldita costumbre que tenemos de escoger siempre un lado, en vez de conversar, debatir, siempre hay que escoger una posición y ponerme en esta esquina y decir, no, pero la realidad es que aquí hay dos culpables aparentemente, o muchos. Entonces volvemos, igual el comentario es válido, Marta, contesté porque lo vi. Entonces, donde vamos es, hay un muro, y hay un muro para los venezolanos que están fuera, para los venezolanos que están contra Maduro y los venezolanos que están a favor de Maduro. No importa dónde estén, esté usted fuera de Cuba o esté usted dentro de Venezuela. Hay un muro para los cubanos que quieren una Cuba sin el Partido Comunista y unos para los que están agachados, sumisos o convencidos por esa Cuba comunista. Entonces, ese muro también lo he sentido yo cuando aquí otro latinoamericano me ha dicho lo que hoy alguien le ha dicho a un venezolano. Es increíble cómo pasando tantos años y verme yo en esa situación. Verme en la situación de ver personas, venezolanos, decir que solamente, yo no sé, pero fue increíble cuando yo no oí a una sola persona en ese live, diciendo, a una sola persona, me he ido por problemas políticos. Ese es el primer problema que hay y es parte del problema que tenemos los cubanos y que también estamos aprendiendo. Sería bueno, porque miren, yo les voy a decir lo que me pasó a mí en una fiesta. Yo llego a una fiesta de un grupo de amigos y hay un amigo cubano que está casado con una chica venezolana. Y yo he conocido gente en Miami, venezolanos que llevan aquí 30 años como yo, con los que he tenido la mejor relación, perfectamente. Y yo recuerdo que estábamos en esa fiesta y llega este amigo cubano que está casado con una venezolana. Y fue en la época en que habían llevado los camiones de ayuda que se habían mandado de Estados Unidos y demás a Venezuela, ¿no? Y estaba el cuento de que estaba Trump aquí, que si Maduro lo iba a dejar pasar o no lo iba a dejar pasar. La gente se mantuvo frente al televisor y yo dije, no van a dejar pasar nada. Porque ya esta película nosotros la vimos. A nosotros, los cubanos que queremos mandar contenedores, no nos los dejan entrar, los quiere repartir el Estado, el régimen. Entonces, yo recuerdo que llegan a esa fiesta este señor cubano con la esposa venezolana. Y ella entra y ella empieza a contar lo que está pasando en Venezuela. Y dice, imagínate que la gente se está muriendo de hambre y no están dejando entrar los camiones, ¿vale? Esos camiones se van a echar a perder. Los americanos deberían, qué sé yo. Dije, nadie va a invadir. Ni Trump ni nadie. Entonces, ella llega y empieza a hablar y por supuesto estaba dolida. Y dice, porque es que no se ha visto nunca. No se ha visto nunca lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es horrible. No ha habido nadie que haya pasado por esto. El hambre, que se están muriendo la gente. Porque el tema de Venezuela es terrible. No ha habido otro país en Latinoamérica. Y yo estaba oyendo aquello. Y yo soy cubana. Y el marido es cubano. Y todo el mundo estaba pensando lo que yo estaba pensando. Todo el mundo está diciendo,
en su mente. Es increíble cómo la gente nada más que ve el callo en su pie, el dolor en su pie. Y es lógico, a ti te duele lo que te duele a ti. La empatía no es un tema para todo el mundo. La empatía no es algo que siente todo el mundo. Entonces, en 2 palabras, yo me quedé oyendo y todo el mundo estaba escuchando aquello y la gente decía, se miraban y éramos cubanos diciendo, caballero, tenemos las cárceles llenas de gente, hemos tenido presos políticos, probablemente el preso político más largo, de mayor tiempo preso en el mundo, fue cubano, que fue Armando Cháñez de Armas. Estuvo más tiempo preso en Cuba que Mandela. Y yo oyendo aquello y nosotros saber que habíamos pasado en Cuba un periodo especial, que la gente había quedado con neuropatía congénita, que la gente tenía hambre, que la gente se caía en la calle prácticamente, y ella estaba diciendo que no había habido otro, por eso yo me cuido mucho de decir que lo de Cuba es lo peor del mundo. Y por supuesto, era una fiesta, nadie quería poner, como decimos nosotros, la podrida, todo el mundo quería. Pero yo dije, no, porque la gente tiene que aprender. Y yo le dije, qué pena lo que está pasando en Venezuela. Es penoso lo que está pasando, pero déjame contarte algo. Cuando tú vayas a hablar de lo que pasa en Venezuela, gracias Morris por esa flor, cuando tú vayas a hablar de lo que pasa en Venezuela, si tú no te sabes la historia de lo que pasó en otro país, habla de lo mal que está tu país. Porque cuando tú dices que no hay otro país en Latinoamérica, gracias en Close por esa rosa, que no hay otro país en Latinoamérica que haya pasado tanta hambre, que haya pasado tanta miseria, que estén acabando con el pueblo, y te esté escuchando un cubano, te esté escuchando a lo mejor un chileno que le mataron a un hijo, te esté escuchando un haitiano donde hay mafias y pandillas que están acabando con la gente en la calle, te esté escuchando un salvadoreño antes de Bukele, donde las pandillas acababan, es decir, por razones diversas. Pero cuando usted diga, no hay otro país que ha pasado una cosa tan dura como Venezuela, usted está hablando de su corazón, pero usted está hiriendo el corazón de otra persona. Por eso yo nunca voy a decir que ninguna dictadura es buena, ni de derecha ni de izquierda, porque yo no puedo negarle el dolor a la gente de su experiencia, de lo que ha vivido. Yo lo que hago es la diferencia. ¿Qué pasa? Busquen los países que han tenido una dictadura de derecha. Gracias, Pili. Y busquen a los países que han tenido una dictadura de izquierda, para que ustedes vean qué cosa es el tema de la doctrina y la ideología. Ahí es donde está. Entonces, yo he apoyado muchísimo a los venezolanos. Yo a veces creo que los pueblos queremos ser tan dueños y autóctonos, y queremos ser tan dueños de nuestros resultados y de lo que hacemos, que a veces he hablado también con venezolanos que cuando les decíamos, porque los advertimos aquí en Miami, lo que viene para Venezuela es lo mismo que Cuba. Mira, van a tener CDR y llegaron los comités bolivarianos. No vale, eso en Venezuela no va a pasar. Pili, en Close, gracias. No vale, déjate de pendeja de bobería, que eso en Venezuela no va a pasar, vale. Y pasó. Les van a quitar el petróleo, lo va a coger el Estado, van a nacionalizar, se van a robar los negocios privados. Eso en Venezuela no pasa, vale. Eso no va a pasar en Venezuela, vale. Y yo, caballero, estén alerta que va a pasar. Y lo que estábamos era ayudando. Ay, estos cubanos que se pasan la vida creyendo que todo lo que va a pasar. Yo les juro que cuando yo hablo de esto, a mí me da, yo no sé si lo que siento es rabia, porque fue una sensación tan frustrante que yo llegué a Miami de un país horrible, con una dictadura horrible, acosada, con gente que me conocía que cruzaba la calle para no hablarme. Y que yo llegué a Miami y le dije a un colombiano, a un peruano, a un venezolano, esto es lo que pasa en mi país. Y me decían, ustedes son cobardes que no lo tumban. Eso no es verdad. Fidel es tremendo tipo.
A mí me hicieron eso aquí. Y se sentía muy jodido. La poca empatía política. El poco decir, esta mujer está diciendo, yo era prácticamente una jovencita, esta mujer está diciendo que en su país pasa esto. Déjame oír. Ay, ustedes los cubanos siempre exagerando. Allá van los cubanos otra vez con la hablar de que si Fidel Castro... Ay, caballero, si Fidel fuera tan malo, ¿por qué tiene tanta gente que lo aplaude? ¿Por qué se llena la plaza? ¿Por qué la gente sale cuando Fidel va a hablar? Todo el mundo lo aplaude. Me tocó a mí, no me lo contó nadie. Y la ira, la mortificación. Denme un momentico. Mira, déjame ver cómo te llamas. Fati, tú verás. Ahora tú te vas a ir a buscar un live que te guste más que el mío. Ya. Ok. Goodbye. Bueno, entonces, a mí me pasó. Y yo tuve que crecer y tuve que forzarme para querer después a otros latinoamericanos. Porque desarrollé una mortificación contra otros latinoamericanos que yo me encontré en Miami, porque no me oían, no se me respetaba, no se oía mi dolor. Y después yo dije, espérate, que es que ellos no lo han sentido. Espérate, que es que no lo han tenido. Y pude después tener amigos venezolanos, colombianos, pero yo tuve que trabajar a nivel emocional en eso. Porque la reacción que de alguna manera el bullying político que los cubanos que llegaron aquí en el 60, en el 70, en el 80 tuvimos, it was true, pasó. Entonces, yo tuve que después, evidentemente, darme cuenta que no se dan cuenta. Caramba, la vida. Yo siempre digo que en la vida no hay nada como un día detrás de otro. One day at a time, como dicen los americanos. Un día detrás del otro. ¿Sabes cómo? Sí, Rafael, mira, déjame explicarte. Tú hazte la pregunta que tú quieras, ¿por qué no te subo? Yo te la voy a contestar, porque no me da la gana. Es simple. No vuelvas a preguntar porque estás mortificando en el chat que los demás no pueden hablar. Perdón un momentico que esto se fue. Los demás no están pudiendo poner sus mensajes porque tú estás copiando y pegando. Si vuelves a copiar y a pegar, te bloqueo también. Yo no tengo ningún problema. Mira cuántos deditos tengo, mira. Y cualquiera me sirve para bloquearte. Cualquiera. De los 10, tengo 10 posibilidades de bloquearte. No te voy a subir, ¿vale? No te voy a subir. ¿Por qué? Por lo que tú quieras pensar. Miedo. Cualquier cosa que tú estés pensando, eso mismo es. Respóndetelo. ¿Es miedo? Es miedo. Fine. A mí la vida no me va a cambiar por lo que tú pienses, Rafael. La parte masculina que habita en mí no quiere hablar contigo. Ya es fácil. ¿Comprende? Bueno, seguimos. En 2 palabras, perdonen que me molesto, pero es que en realidad es una persona que está molestando a los demás. No es por mí, yo lo estoy leyendo hace rato, pero ya me doy cuenta que los está molestando a ustedes. Porque repite, copia y pega y no los deja ustedes escribir. Entonces es terrible estar en el celular escribiendo 2 o 3 que es molesto y ve una persona que copia y pega y el que está escribiendo tranquilamente me molesta a la gente egoísta. Se acabó y cuando vuelvas a repetir, copiar, pon otros comentarios. Pero cuando copies y pegues, te bloqueo. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasaron los años? Como dice la canción, ¿cómo pasaron los años? Las vueltas que da la vida y después de tanta vuelta. Mira que aconsejamos a Venezuela, les va a pasar esto. Pero ahorita decía que y los latinos en particular, yo creo que nosotros los latinos, señores, yo tengo una teoría del complejo latinoamericano. Yo he podido estar en algunos países, no te puedo decir que los conozco a fondo. España hay un complejo tremendo. Sí, me voy a hacer la cirugía. En cuanto tú me la pagues, yo me la hago, no te preocupes, para quitarme la papada. Entonces, en 2 palabras, han pasado los años y me di cuenta que todo aquello que aconsejamos nadie oyó.
No, Venezuela no es Cuba, vale, Venezuela no es Cuba. Y terminó igual. Pero la realidad es que está Venezuela, Nicaragua y Cuba. Siempre digo, y lamentablemente, nosotros llevamos 65 años. Venezuela lleva ya unos cuantos años. Y lo mismo Nicaragua y los que faltan. Déjame decirte algo, los peruanos no saben la maravilla que han tenido de sacar a Castillo. No saben de qué manera se han salvado de esto. Porque donde cae el comunismo, donde cae el marxismo, donde cae el socialismo, no nace ni la tierra, ni la hierba nace. Lo que está pasando en Venezuela, ¿tú sabes de dónde viene? De la Unión Soviética. Pero ¿cómo así? Así como nos llegó a nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en Cuba? En Cuba llegó Fidel Castro, se vendió a los rusos, a la Unión Soviética. La Unión Soviética puso bases militares en Cuba porque era la época comenzaba la Guerra Fría entre los Estados Unidos por el control del mundo. Fidel Castro vendió la independencia de su país a los rusos, que ya él había sido comunista antes, y automáticamente nos vendió a todos y la gente lo aplaudió. Muchos cubanos le creyeron, las masas, los pueblos que lamentablemente, terminan así, terminan poniéndose la soga al cuello, la ignorancia política, la ignorancia política de los pueblos, los complejos de los pueblos, la envidia. El comunismo, el marxismo es experto en utilizar la envidia. Le vamos a quitar al que tiene, le vamos a quitar al rico, le vamos a quitar al que tiene progreso. Hay que repartir las riquezas. No puede ser que una persona se esté muriendo de hambre y que haya otro que sea rico. Trabájalo. Lucha por oportunidades. El socialismo es experto en criar vagos. El socialismo es experto en crearle a la gente la flojera y la pedigüeñería. Dame. Dame medicina, dame deporte, dame educación, dámelo todo. Quítale al rico y dame a mí. Y al final terminan pobres todo. El que era rico, en el socialismo termina pasando hambre y pobre todo el mundo. El que era rico y el que era pobre que estaba esperando. El parásito envidioso queda muerto de hambre y el rico queda muerto de hambre. Los dos. Entonces, lo que nos vendieron, lo que nos hicieron, lo que hizo Fidel Castro con el apoyo de muchos. Déjenme contestarle un momentico a Fati. Señora, usted no debe callar a quien opina. Eso usted al hacer un live lo debe permitir. Mira, Fati, te lo voy a poner fácil. Yo callo a quien yo quiera. Déjame explicarte por qué. Por si acaso vienes con el tema de la libertad de expresión y demás. Eso te compete, no sé dónde tú vives. En los Estados Unidos la Constitución respeta tu libertad de expresión, pero también la propiedad privada. Esto que tú ves aquí es mi propiedad privada y aquí habla quien yo quiero. ¿Te das cuenta? Yo no soy política, tú no me vas a elegir, yo no tengo que representarte. Yo soy una persona haciendo uso de mi libertad de expresión y hablo con quien quiero. Y me dedico a decir, contigo quiero hablar y contigo no quiero hablar. Y a ti te borro porque es mi propiedad privada. Si no te gusta, ábrete una propiedad privada tuya. Yo estoy pagando mi celular, yo estoy pagando mi luz, yo estoy pagando mi internet. Yo tengo una aplicación de TikTok que me pertenece. Esta página, hasta el TikTok es el único que me puede poner y quitar porque son los dueños de la plataforma. Yo no tengo que darte a ti voz. Si tú quieres voz, ábrete tú un live, empieza a hablar, habla de mí, lo que tú quieras. Y allí yo no puedo negarte que tú tengas la posibilidad de hablar. Pero aquí, habla quien yo quiero. ¿Quedó claro? No pasa nada. It's my private property. Y viviendo en los Estados Unidos estoy protegida por la Constitución del uso que yo quiero darle a mi propiedad privada. Ya está. ¿Ok? Bueno. Entonces, volviendo al tema, no es porque, ¿sabes qué pasa? Que hay que educar a la gente, porque la gente te dice cosas desde la brutalidad que a veces tiene alguna gente ignorante.
y se creen que yo tengo que ser aquí, que yo soy el presidente Biden, que yo soy el alcalde de TikTok y que yo tengo que permitirle por las leyes. No, que eso no funciona. Esto es mi prioridad, igual que en mi casa. TikTok y todas las plataformas es como mi casa. Tú llegas a mi casa y me toca la puerta. Y yo te digo por el huequito, diga, y usted me dice, soy Fati, quiero entrar, y le digo, no. Y es lo mismo que pasa aquí, más nada, no hay ninguna diferencia. Ese cuento que usted no es democrática, su opinión es suya, eso no significa que me va a cambiar a mí nada, yo no voy a pasar por ahí. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasó el tiempo para que hoy estén los venezolanos diciendo, ¿tú sabes qué pasó? Que mandaron a soldados cubanos a Venezuela. Y cuando habían venezolanos que decían, esto viene de Cuba. Un día en Venezuela, un grupo de venezolanos contra Maduro, contra Chávez, quemaron la bandera cubana. Y yo salí y dije, la bandera cubana es de todos los cubanos. Y yo no estoy de acuerdo con Maduro ni con Chávez. Yo no saldría jamás porque hay un grupo de venezolanos malandros en Nueva York a quemar la bandera de Venezuela. No se me ocurre. Yo no, eso sí lo hicieron algunos venezolanos, quemar la bandera de mis ancestros, de mis patriotas, de mis mambises, por la dictadura, por estar en contra de la dictadura cubana, de la que estoy en contra yo también. Pero tú crees que yo, si viviera en Nueva York, yo voy a quemar la bandera venezolana? Jamás. Yo sé identificar y diferenciar quiénes son los venezolanos que están llegando a trabajar, que están haciendo por su país. Que me llamó la atención que hablaran del hambre en Venezuela y nadie, no hubo un solo venezolano en ese live. Ni uno que hablara de izquierda, que hablara del comunismo, que la dictadura de Maduro es militar, autoritaria y de izquierda. No hubo uno. Lamentable. Hubo gente que dijo, yo estoy fuera para mandarle comida a mi familia. Pero no hubo uno que dijo, yo estoy fuera mandándole comida a mi familia, pero estoy también manteniendo la dictadura en el poder. Porque en la medida en que mi familia no se cae muerta en la calle, no hay una crisis tremenda que Maduro tuviera que responderle al mundo porque la gente se cae. Así que yo creo que los venezolanos, por lo que yo vi hoy, hay otros venezolanos que políticamente son muy maduros, están muy claros y demás y demás. Y demás, no, de México voy a hablar probablemente mañana a una directa para hablar de México, de los mexicanos, porque también he visto cosas de mexicanos que me he quedado que yo nunca había visto mexicanos diciendo lo que les he oído decir ahora. Y estoy de acuerdo con ellos, pero eso lo voy a dejar para otro día. Voy a venir a hablar de los mexicanos también. Pero hoy vengo a hablar de esos venezolanos que están molestos, que en algún momento se molestaron cuando nosotros les dijimos, esto es lo que va a pasar, porque la gente, por el amor a su país, quiere atribuirse hasta lo más malo. Por ejemplo, si yo vengo y te digo, oye, yo sé mucho de la dictadura de izquierda, porque yo tengo una dictadura de izquierda de 65 años, y ya por eso yo tengo mucha más experiencia. Y a lo mejor tú la tienes, Pili, gracias, 3 días, a ti te mataron un familiar, y a mí no. Es decir, yo te cuento lo que yo viví, pero yo no me siento orgullosa de tener una dictadura de 65 años. Yo no me siento orgullosa de nada de lo malo. Y había momentos en que aquí, ahora, le estamos diciendo a los colombianos, Pedro, prepárate, aguántate. No, en Colombia no va a pasar eso. Ok. No, en Colombia no va a pasar eso. Colombia es un país libre, una democracia. Petro no va a hacer eso. Prepárate, espéralo, no te preocupes. Ya están ahí los colombianos, ya están ahí. Pero a veces la gente a la gente le cuesta aprender de los demás. A la gente le cuesta aprender de quien ya pasó por ahí. Le cuesta a todo el mundo. Tú eres madre, tú eres padre. Dime que no te ha pasado, que le has dicho a un hijo tuyo, no te cases con una mujer celosa. Ay, mamá, tú siempre... No te cases, una mujer celosa te va a hacer, o un hombre celoso te va a hacer la vida imposible. Yo tengo que vivir mis experiencias. Está bien, eso es verdad. Pero escucha lo que te está diciendo tu madre o tu padre o tu abuelo. Ay, no. Y se van por ahí para allá y se estrellan. Porque así es el hombre. Así es el ser humano. La canción de Julio Iglesias que decía, tropecé 2 veces con la misma piedra. Era muy sencillo.
Tropecé 2 veces con la misma piedra, y 3 veces, y 4 veces, y 5 veces, porque entre otras cosas no te documentaste, no te informaste, pero además porque no quisiste aprender de quien ya pasó por allí y te está diciendo, oye, vas para allá, de cabeza vas para allá. La gente quiere ser dueño de sus aciertos y de sus errores, pero digo yo, ciertamente hay que vivir uno sus propias experiencias, porque cuando tú aprendes del dolor y del trastazo es cuando más tú aprecias eso, cuando de verdad el aprendizaje llega. Pero digo yo, hay una cosa que se llama inteligencia, y la inteligencia dice, me lo dijo mi padre una vez, si ya yo pasé por acá y me caí un hueco, me di un trastazo, y yo te estoy diciendo, ten cuidado que hay un hueco, ¿tú no crees que es inteligente que tú digas, contra mi padre que me quiere, me está diciendo que hay un hueco, déjame no pasar por ahí para no caerme? ¿Inteligente? ¿Sí o no? Entonces, colombianos, escuchen que están a tiempo. Ahí está el tema de Venezuela. Ahí están los cubanos, ahí está Nicaragua. Colombia, abre los oídos, abre los ojos y ponte al tino, porque van para allá. Los argentinos acaban de firmar una sentencia buena para ellos. Los salvadoreños acaban de nombrar otra vez a Bukele, que cuidadito con Bukele. Pero bueno, van bien por ahora. Fidel Castro llegó también y habló maravillas y el pueblo aplaudía en la calle como hoy aplauden los salvadoreños. Por supuesto, Fidel Castro no pudo demostrar que había cambiado nada para mejor, todo lo hizo para peor. Todo lo hizo para peor. Hoy yo oí a esos venezolanos y ninguno habló de política, ninguno habló de socialismo, ninguno habló de comunismo. Todos hablamos, yo me fui. Está ahí Albert que dice que fue preso político en Venezuela. ¿Quieres que te diga una cosa, Al? Hoy oí a esos compatriotas tuyos hablando de que están fuera para ayudar a la familia económicamente y no hablaron jamás ni de la influencia de los militares cubanos en Venezuela, no hablaron de la política socialista de Maduro. Y a mí me dio pena. Yo de hecho salí a buscar, estaba esperando que me invitaran para subir, y yo salí a buscar el nombre de los presos políticos que sacaron en el intercambio cuando dejaron salir, cuando Estados Unidos liberó a Alex Saab. Cuando Estados Unidos dejó salir a Alex Saab, soltaron a 13 presos políticos venezolanos. Fue un intercambio. Y entre esos presos políticos venezolanos habían algunos que eran de sindicalistas, etcétera, etcétera. Y a mí me dio mucha pena porque, te voy a decir una cosa, nosotros los cubanos estamos en una posición muy reencontrada. Yo sobre Cuba hablo todos los días que me da mucha pena de muchos cubanos que hoy los veo llegar. Yo no tengo ningún problema que alguien hable de los cubanos que están llegando mal. Yo lo que me gusta es que la gente sepa la historia, porque yo misma no me entiendo con algunos cubanos. Yo le espero a estos venezolanos que se molestaron, no se molesten. ¿Cómo te representa a ti un joven malandro criado en una dictadura marxista, socialista, en una dictadura de izquierda como la venezolana? ¿Cómo te representa a ti esos muchachos que están llegando a Nueva York? Si tú eres un venezolano que sabes perfectamente lo que pasó en tu país o estás contra Maduro, no te representan. Entonces, distánciate de esa gente. Explica que son el producto de una sociedad y una generación rota, porque ese es el hombre nuevo que generan las dictaduras. Ese malandro que está en Nueva York es un venezolano, pero podría ser un nicaragüense, podría ser un cubano, porque ese es el hombre roto que generan las dictaduras. Ese es el que se sienta a esperar, al que le ofrecen que van a nacionalizar los negocios de la gente que trabajan, que le van a dar todo y que en el momento en que no lo tienen, salen y se van a Venezuela y acaban y llegan allí que ya son producto de una generación nacida en dictadura. Y llegan allí, eso es lo que hacen. Pero no solamente lo están haciendo en Nueva York, lo harán en Venezuela. Está pasando a Cuba igual. Con los cubanos, ¿tú crees, venezolano que me escuchas, que estás molesto por lo que está pasando en Nueva York? ¿Tú quieres que yo te cuente los cubanos que yo estoy viendo haciendo barbaridades en Miami, donde yo vivo? La lista es larga.
La lista es larga. Hay muchos cubanos llegando a hacer bien, a trabajar, a salir adelante. Yo no soy chauvinista, pero hay muchos cubanos que están saliendo que a mí me da pena lo que hacen. Entonces yo me distancio y digo, una dictadura de 65 años, esto es lo que creó. Que yo no tengo nada que ver con ese tipo de cubanos. Somos distantes y diferentes. No se sientan menores, no se sientan acomplejados porque estén viendo llegar gente que la gente diga, no, pues son venezolanos. Y aprovechalo para explicar, esto es lo que hace Maduro. Cuando alguien te diga, pero los venezolanos que están llegando a Nueva York, que están haciendo esto y esto, los malandros, tú dile, eso es exactamente por lo que yo estoy fuera de mi país. Porque esto es lo que ha hecho la dictadura de izquierda de Maduro. Ahí lo tiene. Cómetelo con papas, como decimos nosotros. Ahí lo tiene. Ya está. Esa es la respuesta. Eso no tiene nada que ver contigo. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Ni con los venezolanos que están trabajando, que están luchando, que están saliendo adelante. Los venezolanos que tenían un país precioso. Tengo amigos, hoy voy a casa de unos amigos cubanos que fueron criados en Venezuela de toda la vida. Tengo 2 hermanos que son cubanos, pero que están en Venezuela desde que tienen 14 años. Y tú le hablas y ellos son venezolanos de corazón. Y hoy están aquí, adoloridos por lo que está pasando en Venezuela. Y ellos me dicen, pero tú te estás fijando. Y yo le digo, oye, mira lo que me pasa a mí con los cubanos. Gente que me decía, Venezuela era un país, caballero. Un país que el más valía un pomo de agua que la gasolina. País rico que hemos tenido en Latinoamérica, gobiernos, hemos tenido un problema siempre de gobernabilidad. Hemos tenido muchos, Cangri, no sé si eres el mismo de Twitter, hemos tenido, ¿cómo decirte? Hemos tenido mucho, se me fue la palabra, hemos tenido riquezas. En Cuba, por ejemplo, era una isla tan pequeñita. ¿Cuántas veces cabe Cuba en Venezuela? Cuba era una isla pequeñita. Y teníamos, te digo, Libertad Lamarque, el Jorge Negrete, los chavales de España iban a Cuba a triunfar en el plano de la cultura, a cantar y demás. ¡Ay, cangriola! Y teníamos, en Cuba fue el primer país de Latinoamérica en tener televisión a color. Una cosa increíble. No creo que porque los cubanos fuéramos ni mejores ni más trabajadores que cualquier otro latinoamericano. Teníamos una posición geográfica muy importante. Recuerda que somos la llave del Golfo. Mira las Américas y nosotros estamos en esa unión de las dos, de la América del Norte y América del Sur, una posición privilegiada. ¿Por qué tú crees que los rusos nos escogieron? Porque estábamos abocados, estábamos a 90 millas de los Estados Unidos. Porque nosotros, los cubanos, mis tías, mi familia, venía a Estados Unidos en un ferry, en un ratico, en una cacharra, que era un ferry. Teníamos una posición privilegiada. Estábamos a 90 millas. Tú te montabas en un barquito, en un ratico, todavía hoy tú te montas en un barquito y tú llegas a Cuba en nada. Y viceversa. Entonces, sí, yo era muy orgullosa, Karina, gracias de mi familia, de los cubanos de la República, de los mambises, de los que no quisieron más la colonia, los que se levantaron, los que hicieron una república, los que hicieron una constitución que en su momento era una constitución muy avanzada en lo que era América Latina. Pero todo eso nos los dejamos robar, porque yo no soy las que digo, no solamente Fidel Castro, un solo hombre no pudo crear esta grande cagachones. Esto lo hizo una ideología, un hombre que llegó y le dijo a las masas, al pueblo, les voy a dar, van a ser prósperos, te voy a dar. Abre las manos que les voy a quitar al rico y te voy a dar a ti. Y hubo gente que sucumbió ante eso. Y nosotros les regalamos un país a Fidel Castro. Muchos cubanos, y después se arrepintieron y fueron con él para quitar a la dictadura anterior. Mucha de la gente que fue a la sierra con Fidel Castro eran cubanos que querían una Cuba libre y no querían a un dictador que teníamos anterior que había roto el hilo constitucional. Y después Fidel Castro los metió presos y los fusiló porque traicionó hasta a sus propios amigos. Entonces,
Yo nunca voy a entrar en esas comparaciones. Venezuela es un país que también tuvo ingobernabilidad, que también tuvo gobiernos corruptos. Nosotros, los pueblos de Latinoamérica, tenemos que terminar de madurar. Le echan la culpa a los norteamericanos. ¿Y por qué? Ahí está Francia. ¿Por qué Francia no sucumbió ante el comunismo soviético si tenía a los rusos allí? No, porque nosotros que se ha cogido aquí la culpa del antiimperialismo y los americanos culpables de todo. No, los gobiernos de tus países que han permitido que los americanos, cuando han hecho un acuerdo contigo porque querían robar, le vendían el alma a los americanos. ¿Tú sabes qué era lo que tenían que hacer los americanos? Por su país. Y si una cosa han hecho los americanos toda la vida es por su país, que ahora se ha ido eso. Ese es el problema que tenemos hoy aquí. Ese es el problema que hoy tenemos en los Estados Unidos. Pero los americanos todo lo que hicieron lo hacían por su país, por ellos. Y eso a mí me parece perfecto. Cuidar tu cueva. Y si tú te dejas, es tu problema. Es tu problema. Tú eres que tienes que tener un político y exigirle que no te venda. ¿Qué fue lo que hicieron el otro día los panameños? Me quito el sombrero con los panameños. Aplaudo a los panameños. El presidente de Panamá hizo un acuerdo, un tratado con una compañía canadiense y les iba a regalar probablemente toda la explotación de una mina de cobre de Panamá, que es riqueza nacional. Y los panameños se tiraron para la calle. Y le dijeron, tú aquí no vas a hacer un tratado que nos perjudica y que nos roba a la riqueza nacional, porque ustedes se van a meter en el bolsillo lo que les da la gana. Se tiraron para la calle los panameños y estuvieron en la calle, pararon el país hasta que el presidente tuvo que echar para atrás y decir, voy a quitar la firma, se acabó el tratado. Eso es una enseñanza de lo que un pueblo puede hacer cuando está en democracia, porque una vez que llega una dictadura ya vimos lo que pasó. ¿Te das cuenta? Entonces, los venezolanos que están allá afuera, que hoy oí, sí, ciertamente es incómodo tener que estar viendo que en las noticias en todos lados, venezolano en Nueva York, le dio un policía, venezolano en Nueva York. Te voy a decir algo, te voy a hablar de una cosa que se llamó el Mariel, por si no lo sabes, y esto es para los venezolanos. Mira, el Mariel es un puerto en Cuba, en la provincia de La Habana. Hoy han cambiado todo, pero es en la provincia de La Habana. Y en el Mariel, que ocurrió en el año 80, la dictadura castrista quería salirse de un poco de gente que estaba en contra de ellos, de gente a la que no podían alimentar, de gente a los que no le podían dar medicina, de gente que ya estaba molesta con el sistema y que se les podía crear una rebelión, una emancipación, que el pueblo se le podía tirar a la calle. Y muy bien pensado, se los tengo que dar. Mandaron enviados cubanos, captaron a cubanos de este exilio con el cuento de que la familia tiene que verse, la familia tiene que unirse, con ese cuento emocional, y crearon lo que se llamó el Mariel. Salieron 125,000 cubanos de Cuba para Estados Unidos. Llegaron a Miami. ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta? Los cubanos, de hecho, yo tuve familia que vino por el Mariel, que empezaron a ver cuando estaban en el puerto del Mariel y antes, cuando empezaron a ver la gente que iba a venir en los barcos. ¿Qué pasó? La familia que venía aquí, que tenía un barquito autorizado por el gobierno de Carter y conversaciones entre Fidel Castro y Carter, la familia que tenía un barquito aquí iba a Cuba y recogía a 5 familiares que tenía y los traía. ¿Tú sabes lo que hizo Fidel Castro? Dijo, mira, porque así son las dictaduras macabras. Fidel Castro dijo, te voy a sacar 125,000 personas que no voy a tener que alimentar. 125,000 personas que no van a estar en la calle descontentos conmigo para hacerme una revolución. Pero ahora te voy a acabar con la sociedad norteamericana. Te voy a poner la cosa muy mala en Miami. Y voy a dejarle saber al mundo que la gente que se quiere ir de la Cuba perfecta, donde yo soy el dueño de esta isla, es la gente mala. La gente va a decir, ¿cómo se le quieren ir? Si Castro es tan bueno, si en Cuba todo es tan maravilloso, porque los cubanos, 125,000 cubanos se quieren ir. ¿Por qué? 125,000 cubanos se quieren ir.
Y eso le costaba a Fidel Castro ideológicamente como imagen aceptarlo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, yo voy a mezclar a la gente buena, que era la mayoría, con gente mala. Para que cuando lleguen allá y empiecen a violar, a matar, a meterse en la droga, la gente diga, los cubanos son lo peor. La gente que estaba contra Fidel Castro es lo peor. Pero para dejar esa semilla mal plantada en los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que hizo? Vació las cárceles. Mi primer esposo era preso político, fue preso político. Estaba preso en el año 80. Vio salir a violadores, a asesinos, los montaban en guaguas, les daban con una manguera de goma mojada, desnudos, golpes, y los montaron en ómnibus, en buses, y los mandaron para el Mariel para que vinieran a los Estados Unidos. La película Cara Cortada que tú viste fue real. Fidel Castro vació las cárceles de delincuentes comunes. Fidel Castro vació los hospitales psiquiátricos y sacó a personas enfermas mentales y las mezcló con las familias buenas y trabajadoras que iban a venir a Estados Unidos. Los años 80 en Miami fueron un caos. El tema de los muertos, de la violencia, de la droga. Tú me vas a decir a mí que hoy Fidel, la familia Castro y Díaz-Canel, en las 500,000 cubanos que han llegado por la frontera, ellos no han sacado gente de prisiones. ¿Tú crees que ellos no? Nosotros los cubanos estamos mucho conscientes de eso. Muchos estamos conscientes de que la dictadura cubana ha sacado a presos violentos de la cárcel, ha sacado a personas de los peores barrios marginales que no tenían un medio para irse del país. Denme un momentico, que hay una persona que repite y repite y ese se va. Los han sacado. Mira, están llegando a la frontera de cubanos personas con problemas psiquiátricos, personas con un nivel de miseria mental que no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Eso mismo deben estar haciendo Maduro con los venezolanos. ¿Tú lo dudas? Yo te garantizo que muchos de esos muchachitos malandros que están en Nueva York, que están acabando y que están queriendo hacer quedar mal a los venezolanos, los está mandando Maduro, porque lo más probable es que esos chiquillos no tenían dinero para llegar a Nueva York, que cuesta. Tú no dudes que, señores, vimos las caravanas. Nosotros vimos las caravanas en Latinoamérica cuando empezaron. ¿Quién no se acuerda cuando empezaron las caravanas que venían de toda Latinoamérica a Estados Unidos, que eran evidentemente para desajustarle la administración a Trump? Y sabíamos que habían caravanas. Hay videos, salgan a buscarlos, de individuos que se paraban delante de los que venían y le decían 30 en este bus, 30 en este camión, les daban dinero, les daban agua, les daban comida y se sabía que había dinero detrás, que se dice alegadamente que era de George Soros, uno de los donantes más grandes del partido que está ahora mismo en la administración Biden. Se organizaron caravanas por la izquierda internacional y por las dictaduras latinoamericanas para sacar, porque Trump no le convenía ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni a Cuba. Trump no le convenía a las dictaduras latinoamericanas, que les iba a poner bloqueo, que los iba a apretar. Y las dictaduras, mira, los chinos, las dictaduras latinoamericanas se encargaron para hacerle la vida imposible a Trump de crearle caravanas. ¿Y quién financiaba eso? Para desajustar a Estados Unidos, para atacar a este país. Yo llevo años hablando de esto. Años hablando de esto antes de estar en las redes. Entonces, ¿quién me dice a mí que los venezolanos, los malandros que están en Nueva York acabando, pandillas, malandros, no han sido enviados por Maduro? ¿Tú sabes por qué un venezolano no podría creer esto? Porque probablemente los venezolanos no han tenido, como nosotros los cubanos aquí, que ahora mismo tenemos a un espía de la dictadura preso que se llama Manuel Rocha, que llevaba 40 años de espía de la dictadura cubana en Estados Unidos. 40 años. 40. Aquí. Tuvimos la red Avispa. Tú sabes la cantidad de espías de la dictadura castrista que tenemos aquí
infiltrados ahora mismo, que han llegado por la frontera ahora mismo, ni te cuento, que están en células calladas. Los cubanos, por si hay algún no cubano aquí que vivimos en Miami-Dade County, estamos escogiendo a Alexander Otaola para alcalde. Yo voy a votar por Alexander Otaola por muchísimas razones. Y ahora mismo, desde que Alexander Otaola, un influencer, ha salido a decir que va a votar y que quiere sacar a los lavados de dinero de la dictadura aquí, no solamente de Cuba, porque Alexander Otaola quiere limpiar esto del lavado de dinero de los comunistas, no solamente de Cuba, de lo que trae Venezuela, el lavado de dinero de la dictadura de Maduro, de Daniel Ortega, de Cuba. Esto no es solamente por el lavado de dinero de Cuba, de todas las dictaduras del continente. Y lo que se ha despertado de gente en Instagram, en TikTok, en Twitter, gente que ni hablaba, gente que no se sabe de dónde salieron contra Otaola, ahí, porque están atacados los que lavan dinero aquí de las dictaduras. ¿Dónde tú crees que hacen el dinero? Y volviendo a los venezolanos, señores, hablen de la política. Hablen de que se fueron de su país porque hay miseria, pero porque hay además una dictadura de izquierda. Hablen del socialismo. Hablen de lo terrible que son las políticas de izquierda. Hable de eso. Hable que usted sabe que ayuda a su familia, pero que ayudando a su familia mantienen el poder a Maduro, como yo lo digo de la dictadura cubana. Y no se sientan menospreciados. Yo hay cubanos que me da pena que se llamen cubanos. Literalmente. Yo no represento ni a todos los cubanos, ni todos los cubanos me representan a mí. Hay cubanos que me dan pena y otros me dan orgullo. Porque por el hecho de ser cubano, yo no vengo con la historia esa de la raza y que porque todos somos cubanos. No hay cubanos buenos, malos y regulares. Hay cubanos que, mira, ahora mismo hay un niño cubano que ha matado a su madre. Es cubano. ¿Me representa a mí? ¿Yo me siento menospreciada porque sea cubano? No, pero yo no sé cómo era esa familia, yo no entiendo. A mí, que alguien diga algo de los cubanos, a mí eso no me ofende, porque no está hablando de mí, está hablando de un grupo de personas. Así que yo no entiendo. Estoy convencida que Venezuela es un país rico, que Venezuela es un país bello. Una pena que esté Maduro y yo no pueda ir, porque sé que tiene una naturaleza impresionante. Ahí tengo amigos que han vivido en Caracas que adoran a Venezuela, que han vivido en otros lugares de Venezuela. Venezuela es un país lindo, maravilloso, hay una historia preciosa, con una música, con una comida, muchas de ellas que me gusta. Tengo una amiga venezolana que hace un pan de jamón que me vuelve loca. Y no te sientas porque hayan venezolanos malos, también hay cubanos malos que están aquí. No te representan, tú no eres ellos. Y vive convencido de que Maduro está mandando a ese tipo de gente para afectar a los Estados Unidos y para crear este dilema. Usted levante la cabeza y cuando usted tenga que hablar de un venezolano que no se comporte de la manera que usted quiera, no se sienta que porque nacieron en el mismo lugar tienen que parecerse ni ser lo mismo. Mucho menos cuando ha ocurrido una dictadura de izquierda que crea generaciones y hombres rotos. Eso no es con usted. No se sienta tocado. Venezolano trabajador, venezolano que está echando para adelante, venezolano que está contra la dictadura, eso no es con usted. Siga de largo. ¿Ok? De México voy a hablar en estos días, porque evidentemente la gente no está hablando de lo que está pasando en México, de cómo tantos mexicanos están siendo afectados por esta historia. ¿Ok? Así que abajo todas las dictaduras, abajo toda la izquierda internacional, abajo los gobiernos corruptos, y ojalá que los pueblos cada día se documenten y aprendan más. Que dejemos detrás los complejos y aprendamos todos los días. Yo no soy mucho de hablar de las cosas que decía Martí o que decía Bolívar, pero precisamente los dos hablaron de un gran pueblo humano, que ya sé yo que las fronteras importan, pero lo más importante es que usted puede sentirse identificado, si usted es venezolano, con un español o un cubano, y a lo mejor no con un venezolano. Yo me puedo sentir, tengo una amiga peruana, tengo amigos colombianos, tengo amigos venezolanos con quienes lo paso de maravilla, y hay cubanos que conozco con los que no me sentaría jamás a tomarme ni una taza de café. Así que yo soy ciudadana del mundo
y no me representa a toda la gente que nació en mi país. Hasta ahí. Señores, como siempre digo, un beso, los quiero y nos vamos a ver en estos días para hablar de México, que creo que vale la pena que lo hagamos. Chao.